¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antonio Hernández de Flip Latino en nuestro podcast Legendarios. Hoy tengo el placer y el honor de tener a uno de las personas que he conocido recientemente, pero hemos conectado y no solamente alguien que trae mucho que ofrecer a la comunidad, sino que además en la comunidad de Sinergéticos es una de las personas que está sobresaliendo. Hoy tenemos el gusto y el placer tener a Aarón Díaz. Aarón, cuéntame. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y en qué podemos ayudar a la comunidad? Perfecto. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Y bueno, ¿a qué me dedico? Me preguntaste primero de dónde soy. Soy de Morelia, Michoacán. Radico acá y actualmente me dedico a lo que es la consultoría para trabajar con las empresas, propiamente para aumentar la productividad del personal, para lograr que hagan las cosas bien hechas y que le hagan caso ahora al empresario. ¿Y por qué lo digo que le hagan caso? Porque luego muchas de las veces hay algunos colaboradores o gente del equipo que dice, no hombre, esto es para hacer más rico al empresario. Y ese tipo de posturas va dificultando la interacción, caminar juntos, lograr cosas cuando a veces hay mucha gente en el equipo que se siente menos y siente que es más el empresario. No, todos somos parte de un sistema de engranajes que estamos bien diseñados, que de donde el engranaje más chico es tan importante como el engranaje más grande. El problema es la visión. Entonces, mi función es hacer que la empresa aumente su productividad, mejore su calidad, pero todo a través de mejorar la calidad de vida de la gente que trabaja en la empresa y del mismo empresario y de la Ah, comunidad de pasada. Aaron, ¿cómo puede aplicar alguien que, por ejemplo, especialmente en nuestra comunidad en Estados Unidos o la comunidad en México, en Latinoamérica, cómo podemos cambiar esa mentalidad de sentirnos a veces menos, ¿no? O de poder decir, voy a poner todo en esta compañía y cuando yo esté listo para dar el paso o el salto, voy a estar, digamos, listo, ¿no? Ok, bueno, es una pregunta sencilla de hacerla, no tan fácil de responderla. Cada caso es muy particular porque quiero enfocarlo desde la postura de la víctima. ¿Qué quiere decir? La víctima es una persona que piensa que él no tiene los resultados porque la otra persona se los está impidiendo, o porque el gobierno, o porque la empresa, o porque sus padres, sus hermanos, sus primos o amigos, quien sea. Nunca se responsabiliza de sí mismo. ¿Ok? Lo voy a poner en un caso concretito y lo voy a ir creciendo. Ok. En la familia, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi papá o mi mamá no me quieren a mí, porque a mí siempre me mandan al mandado y a mi carnal, a él no. A mí me ponen a trabajar y a hacer cosas, a limpiar la casa, y a mi hermano no. Entonces, cómo lo está viendo uno desde primeros años de la vida, que digo, por poner un ejemplo, pueden haber muchos Sí, claro. ejemplos, pero si en ese ejemplo y en esa postura lo vive como, lo quieren más a mi hermano porque a él no lo ponen a hacer cosas, empieza a decir y a ver la vida desde una perspectiva donde él sufre, él tiene más carga de trabajo porque el otro no le pidieron las cosas que a él sí le pidieron. Entonces la postura lo hace empezar a ver la vida de esa forma. Y si eso lo va sumando a otros momentos y situaciones que pasaron en su vida, empieza a adquirir una postura de esa forma. Y luego en la clase, cuando entra a la escuela o cuando se mete a los primeros trabajos, empieza a ver también alguna interacción parecida, donde le preguntan más a un compañero que a él, donde le piden más participación a alguien más, donde, o en el trabajo, donde no sé, a alguien le dicen, tú haces esta parte del trabajo y tú te haces otra. Ah, pero porque a mí no me pueden hacer la misma que a él. A él lo prefieren y a mí no. Y empieza a ver esa comparación, pero es inconsciente. ¿Qué significa inconsciente? No la tenemos presente. Voy a poner un ejemplo para describir qué es el inconsciente. Voy a ir brincando de temas, pero para enlazarlos, ¿eh? El inconsciente es lo equivalente a preguntarte qué comiste ayer. Y si yo ahorita te hago esa pregunta, todo lo que lo están escuchando se ponen a recordar. Bueno, ¿qué comí ayer? En el momento que tú piensas, accedes al inconsciente porque antes de que yo preguntara, no estaba presente. Esa pregunta no Claro. estaba en el momento, no la estábamos entendiendo ni escuchando, ni siquiera sabíamos que existía. Ya se nos había olvidado la comida, pero en cuanto pregunto, accedes al inconsciente, a la profundidad de la mente y lo rescatas. Entonces, en la mente inconsciente tiene varias características, pero una de ellas es almacenar información. Información que aprendimos de niño, que aprendimos de joven. Y si de esa información hay un victimismo, lo pasamos a la edad adulta
Y en la edad adulta, si hay cosas que se parecen, empiezan a ver de la misma manera. A mí Y me así es pasó esto por mi hermano, a mí me pasó por lo otro. Y la historia de vida de uno se empieza a enlazar con los demás, porque ¿qué viene representando una empresa para una persona? ¿Qué significa simbólicamente? Es lo que nos representa la figura de autoridad. ¿Quién es la figura de autoridad? El empresario, el dueño, el productor, etcétera. No importa el giro, pero es el dueño de la empresa, o el gerente o el director. El director viene representando figuras de autoridad. ¿Quiénes fueron nuestras primeras figuras de autoridad en la vida? Nuestros padres. Y los padres, como fueron las primeras figuras de autoridad, inconscientemente uno los relaciona y te empiezas a comportar de forma parecida. Y está bien chistoso, porque luego la gente dice, no, es que es bien gacho el empresario, es bien mala onda. Y uno trae cargando sus situaciones personales y nomás las viene a embarrar con los compañeros, en las demás empresas que te llevas, y piensas que tú estás así por el otro. Claro, hay de empresas y empresarios. Sí, pero ahí hay aspectos que primero tienes que hacerte cargo de lo que traes. Primero. Segundo, tienes que aprender a ver la responsabilidad que tienes tú dentro de la empresa y qué te tiene ahí, en la postura que te tiene, para entonces poder decir, ok, yo estoy aquí donde estoy por mis actos, por mis acciones, pero para poder hacer eso, no muchos se atreven. Es más fácil culpar al otro que responsabilizarte. Es más fácil decir que la vida no es como tú la quieres, por lo que dije en un inicio, por el gobierno y por los demás. Entonces, primer paso sería eso. Segundo paso, empezarse a responsabilizar. Y tercer paso, el empresario tiene que empezar a hacerle ver al trabajador la responsabilidad. ¿Cómo se logra eso? Voy a regresar al ejemplo de que yo decía que a mi hermano lo querían más porque a él no lo mandaban al mandado. Si yo me pusiera a analizar eso, diría, oye, pues fíjate que sí lo vivías así de chamaco, de morro, pero resulta que cuando eras niño, tú no veías que a ti te estaban preparando más para ser responsable. Tú no veías que eras más grande y que no es que, pues a tu hermano, porque estaba más chamaco, no le ponían ciertas actividades, o a lo mejor a ti te veían más preparado y más chingón y te estaban preparando inconscientemente. ¿Para qué? Para la vida, porque al final a quién le das trabajo, al que es más responsable, más disciplinado, porque te puedes encontrar cualquier profesión y oficio en el mundo, pero si la profesión o el oficio del mundo, que alguien lo sepa, si no es responsable, si no es disciplinado, si no es respetuoso, no va a durar a donde se pare. Entonces, si la perspectiva de cómo tú lo analizas y dices tú, ah caray, no era contra mí, me estaban preparando, ah caray, me estaban amando, ah caray, me estaban dando valores que me van a servir para la vida. Cuando tú lo analizas, dices, te sales de la postura de la víctima y dices, no hombre, me querían. Cuando haces lo mismo en la empresa y le enseñas a ver el por qué es importante el que se hagan las cosas bien hechas, el que se hagan a tiempo, el que se haga, ahora sí que no estén faltando y que no se estén tirando carreta entre uno y otro y aquel es más tonto, porque al final lo que piden es atención. Entonces, cuando se hacen responsables, pero es un proceso que se hace, pero se hace lo mismo que resignificar lo de niño, resignificas. No era que no la traían contra mí, era que me preparaban más. Y acá no es que yo no importe, no es que yo no valga, es porque hay un proceso para llegar acá. Y es que me están preparando, digo, dependiendo del caso, pero es como esos 3 pasos, hacerse cargo de uno. Hay gente que a lo mejor nunca va a asistir a trabajar sus situaciones personales, es muy probable, pero no importa. Lo que se tiene que hacer es una buena conciencia para que entonces ya se dejen de victimizar. Dito una explicación sota, tratando de la de resumir, Antonio, espero no haya hecho bolas. No, claro, es entendible o sea, y lo entiendo, ¿no? Porque tú dices, sí, muchas veces al más grande lo preparan o lo mandan a hacer todas las cosas porque es el que sigue, ¿no? Es la sucesión del que va a empezar a ayudar a la familia y es, digamos, una buena solución, ¿no? A lo que estás platicando. Pero ahora digamos que, por ejemplo, en tu caso, ¿quién influyó o tuviste algún mentor o alguien? Y como tú decías, nuestros primeros mentores son nuestros padres, ¿no? ¿Quién influyó en tu mentalidad de emprendedor o de tomar la carrera que tomaste de psicología? El otro día estaba haciendo un video con mi jefa, esta semana, y le pregunté a mi mamá que si se acordaba de los primeros trabajos que yo tenía. Yo siempre en vacaciones trabajaba. Y me dijo que a los 9 años yo vendía tortas. Yo sabía que vendía tortas de niño en vacaciones porque yo vivía en el lago de Pátzcuaro, cerca del lago. Entonces, pues, hay embarcadero, hay turismo. Y
yo me salí en vacaciones, hacía unas tortas que mi mamá me enseñó a preparar y me iba con una canasta a venderlas al lago, pero me dijo que tenía 9 años, yo no recordaba la edad. Pero, ¿qué hizo mamá? Dijo, tú puedes, porque no me dijo, ay no, ¿cómo crees? Te van a robar, te van a hacer. No, para empezar eran otros tiempos, ¿no? O sea, Sí, claro. estabas con la puerta abierta y más en un pueblo. Entonces no era como que el tema, ¿no? Del miedo. Y me daba la oportunidad mi mamá. Luego trabajé de taquero, trabajé de mesero, trabajé cargando bocinas, trabajé en un grupo musical instalando el sonido, trabajé también lavando coches, me iba y lavaba coches los fines de semana, me iba a pintar casas, me metí un curso de albañilería, aprendí a poner texturizado de acabados de piedra, O sea, híjole, hiciste de todo. de todo. ¿A qué voy? Me prepararon desde chiquillo, mi mamá fue y mi papá los que me dieron simplemente la oportunidad para decir de ahí. Y luego me metí a estudiar psicología porque, según yo, decía que porque le quería ayudar a los demás, pero yo tenía mis broncas. Bueno, cuando entré a la carrera de psicología, luego cuando entré, me metí a atención psicológica. Duré 23 años hasta la fecha yendo a atención psicológica. He tenido como unos 8 terapeutas de distintos cortes terapéuticos. ¿Y cuál es la ventaja? Que me ayudan a conocerme. Eso no me hace mejor que los demás, ni soy mejor que nadie. Lo que me hace es entenderme más para poderme frenar a tiempo, para poder agarrar mejor las curvas, ¿no? Sí, Traer la claro. maquinaria más niveladita. Y eso me ayuda a poder tener esa timón o ese volante en las manos. Y luego de ahí estuve buscando mentores. Tengo un mentor que duró conmigo 7 años, que me estuvo mentoreando así de cajón en todo tema técnico. Él es el director del TEC de Monterrey de Pachuca. Me ha estado así desde hace 7 años puliendo. He emprendido por varias ocasiones. Varios años me estuve dedicando a la atención clínica, 16 años. Dejé de dar la atención clínica y tengo 6 años dando consultoría para empresas. Me ha tocado los mentores de los libros, ¿no? Me ha tocado aprender de muchos autores, de muchos libros. Y todo esto, pues se podría decir que soy el conjunto de muchas personas, ¿no? Sí, Me claro. acuerdo que yo reprobé primero de preparatoria y me decía el profe en ese momento, un día me lo vas a agradecer. Y yo por dentro, no hombre, ¿qué te lo voy a agradecer? Pero si bien loco, no hombre, ¿qué te voy a agradecer? Pero después de los años se lo agradecí, porque la lección que aprendí ahí es apagar uno sus acciones. Mentores ha habido de muchas formas, aunque no le ponga título. Soy el producto de muchas vidas y de muchas personas que me ha tocado convivir y hasta la fecha me sigo acercando a personas que saben más en los temas que yo, porque todos tenemos algo para aportar. La clave es estar siempre en modo aprendiz, ¿no? Y Sí, es como lo aprendiendo de veo. los demás. Sí, no, y ya te vi en el, en el evento, el Mastermind Más, y la verdad, o sea, no te conocía antes, o sea, siento que has desarrollado, especialmente con nuestro mentor Jorge Cerrato, que le mandamos un saludo. Pues seguimos aprendiendo, ¿no? Y como tú dices, yo he estado con Tony Robbins, he tenido mentores, y claro, o sea, para mí el aprendizaje es importante, porque a veces nuestra gente o a veces no creen que tener un mentor es importante. Sí, sí, sí. Por ejemplo, como mencionas a Jorge Serratos, que nos mentorea, nos da unos insights muy buenos. Y si no tenemos quien nos ayude a ver ese ángulo, ese punto ciego, no avanzas, ¿no? Lo decía en otro podcast que simplemente tú reúnete con tu yo de hace 20 años, toda la retroalimentación que le darías tú a tu yo de hace 20 años, o sea, lo harías crecer a ti mismo, te harías crecer con todo lo que sabes ahorita. No, hombre, Sí, te iría claro. re bien. Sí, Entonces, es tienes lo razón. mismo cuando te acercas a personas que saben de ciertos temas, pues, te ayudan a crecer. No es otra, ¿no? Sí, y ¿sabes qué me recuerda? Yo admiro al señor a don Arnoldo de la Rocha y por eso empecé a seguir a Jorge, ¿no? A Jorge Cerratos en su podcast. Y el señor es un tipazo, ¿no? Y digamos que como hablas, me recuerda a él porque él así, o sea, muy, o sea, te dice de todo y que tiene una mente que se acuerda de todo. Sí. Sí, sí, muy sencillo. Por ejemplo, para ti que estás trabajando con personas, que estás trabajando con compañías, con empresas, ¿qué le dirías al empresario que está empezando? O sea, algunos puntos claves como para crecerlos, hacerlos crecer en estos negocios. No sé si el orden que voy a dar sea el más correcto, puede aplicar lo que voy a decir diferente en cada caso, pero lo voy a decir de acuerdo a lo que yo creo. Sí, Lo primero es que lo hagas con lo que sabes, con lo que tienes, con la confianza poca o mucha que tengas en ti,
Con lo que tengas a la mano, lo hagas. Aunque no tengas toda la confianza en tu persona, lo hagas. A veces uno se detiene porque dices, ocupo lana. Yo empecé la consultoría sin ni un peso de dinero. ¿Por qué? Porque traía conocimiento y la consultoría se basa en conocimiento. Claro. Entonces, no tenía un peso para empezar, o sea, no ocupé rentar oficinas ni nada, entonces no fue necesario, ¿no? Pero si yo hubiera creído, no, es que tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, etcétera, etcétera, hay muchas formas de lograrlo, nomás que a veces uno se cierra. Lo segundo, informarte sobre el tema. A ver, hay mucha información en el mundo, sobra. Estamos en la etapa donde más información hay en el mundo, incluso robots que nos dan toda la información con la inteligencia artificial. Estamos en una etapa de otro nivel. Y déjate tú lo que viene, donde estamos. Y donde estamos, a ver, uno, cuando empieza, no ocupa saber de todos los temas. Necesitas saber de los 10 temas que traigas, cuáles son los primeros 3 temas que tienes que saber. Las actividades claves tienes que dividirlo. A ver, de todo lo que tengo que hacer, ¿cuál es lo más clave que tengo que aprender? No, pues a lo mejor estos 3 temas. Ok, de esos 3 temas, ahora sí, de toda la información que hay en el mundo, agarraste. Prepárate, ese es el punto 2. Y el punto 3, búscate quien te asesore, búscate quien te guíe, quien te lleve de la mano, porque te vas a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Esto que estoy diciendo lo dicen libros, muchos libros en la historia, lo dicen muchas personas en el mundo. Yo soy uno más en el mundo que lo dice, pero lo compruebo porque lo he vivido. O sea, no es como que digo algo porque lo dicen los demás, no, pues porque lo he vivido y me ha funcionado. Y de que te ayuda, te ayuda. Entonces, y luego de ahí, la última, hazlo, tengas ganas o no tengas ganas de hacerlo, pero haz lo que te toca hacer. Entonces, 4 claves. Dije la 1, que es, con lo que tengas, empieza. Número 2, investiga, pero clasifica qué tienes que investigar, porque hay mucha información en el mundo, pero investiga qué. Número 3, búscate quien te asesore. Con una asesoría de 5 minutos, un insight, una idea de 5 minutos, o a veces hasta 1 minuto, pero el tema es aplicarlo. Es mucho, el tema es aplicarlo. Y la número 4 que dije es, hazlo, tengas ganas o no tengas ganas de hacerlo. Esos fueron los 4 puntos que yo lo pondría así nada más. Sí, porque digamos que todos estamos buscando, hay muchísima información. El problema es que si no la aplicas no funciona, ¿no? Y eso es el problema. La gente dice, es que no funciona. No le pones el tiempo, no estás haciendo lo que deberías hacer, no estás poniendo el tiempo correcto, no te estás acercando a la gente que sabe más que tú, ¿no? O que sabe algo diferente que tú. Entonces, para mí también eso es importante. Aarón, ¿cómo ha cambiado tu mentalidad, tu vida, tu proceso de estar cerca o sea, el ser parte de Sinergéticos, el ser parte de el Mastermind Más, el estar cerca de gente tan inteligente, ¿no? Y tan grande, ¿no? O sea, como Jorge Cerratos, como Don Arnoldo de la Rocha, como Luis Falla. O sea, conocer a estas personas a mí me ha cambiado la mentalidad, o sea, un 10% más de lo que ya traía, ¿no? ¿A ti cómo te ha ayudado eso? Bueno, de entrada, el simple hecho de observar cómo se comportan, nada más el hecho, sin escuchar. Te voy a hablar de 2 momentos. Uno es solo ver y el otro es el escuchar. El solo ver, ¿qué es lo que me ha hecho aprender? Es, el éxito no llega de gratis, el éxito llega con los que están trabajando, no descansan, por así decirlo. ¿En qué sentido? O sea, puedes encontrarte a alguien que no es que se la va a partir, no es como que va a hacer exactamente lo mismo que su equipo. Cada uno Sí, tiene una función muy importante, pero lo que le toca, lo vas a ver machetearle. Lo vas a ver hacer cosas, lo vas a ver constante, lo vas a ver con errores humanos también, porque los sí, tienen, claro. todos los tenemos. Porque tampoco hay que endiosar a nadie, todos somos personas. Aquí nadie tenemos sangre, no sé, azul o no sé, angelical, no lo sé. Podemos estar bendecidos todos, pero veo que son personas que en sus actos trabajan y le trabajan duro. Entonces, número 1 es, no esperes que el éxito te llegue gratis. Tienes que trabajarle, tienes que buscarle. Sí, claro. Ahora, el tema de la mentalidad, algo de lo que me ha gustado, por ejemplo, de Jorge es que escucha, que no es como que, yo ya las puedo todas, aprende. Arnoldo también, cuando me ha tocado conversar, se abre totalmente de capa, no es alguien que traiga el ego inflado, no es alguien que, Sí, sí. es alguien sencillo,
es alguien que te habla de las cosas de forma humana, lo pongo yo, ¿no? No busca hablar con tecnicismos ni demostrar todo el conocimiento que trae. No. Lo bonito es que el conocimiento hacerlo entendible para todos. Sí, Y como claro. tú dijiste, no es que alguien sepa algo más que tú, no, sabe algo diferente. Y tú sabes algo diferente que yo no sé. Y todos sabemos algo distinto que podemos enseñar a los demás. Pero algo que he visto es que confían mucho en ellos también, aunque tengan sus fallas. Y pues ven otro mundo, también se abren. ¿Y qué haces? Pues haces match. Con gente que se abre, haces match, te sumas. Y el hacer comunidad, eso es algo poderoso que he aprendido. El también cómo capitalizar las redes sociales, ser persona, no perder la parte humana. Sí, claro. También me ha gustado mucho el rebotar y crecer juntos también, porque no es como que nomás crezco yo, no, vamos a crecer juntos. Entonces, toda esa parte pues es algo que te ayuda a sumar, es algo que te ayuda a verlo distinto, pero también hay que hacerlo con todos. Sí, claro. ¿Tú crees que has evolucionado en los últimos, no sé, 6 meses? ¿Has cambiado algo? ¿Has implementado algo o algo que, digamos, nuestra gente pueda implementar y que le pueda ayudar a sus negocios, a su persona, ¿no? A su modo de vivir. Sí, va. A ver, algo de lo que he aprendido es, no estés buscando negociar desde la prisa, Sí, claro. desde la desesperación, porque te pones en una vibración de escasez, falta de dinero, de falta de economía, y la gente se da cuenta, o sea, no ocupa ser experto en eso, te das cuenta cuando alguien trae la desesperación. El Sí, otro claro. día escuché a alguien, estamos en un equipo y una persona comentó, ay, traigo problemas y esto y lo otro. Y alguien más le comentó, yo te puedo atender. Si quieres, ahorita te atiendo, te paso mi número. O sea, está bien, no está mal, pues. Pero ahí se vio la desesperación, o sea, se vio el momento. Entonces, ¿qué aprendí? Ayúdale al otro, busca ayudar, pero ayudar genuinamente, ¿sí? ¿Por Sí. qué? Porque tú traes un conocimiento que el otro no, en algún aspecto, y el otro, obviamente, lo dije y lo reitero, trae algo, pero tienes que escuchar su necesidad. Si empiezas a ver tu necesidad y no la del otro, pierdes de vista el cómo ayudarle. Y a veces ayudarle puede decir, ¿sabes qué? El producto que vendo no es el que tú ocupas. Para tu problema, ocupas este producto, pero te lo venden en tal lado. A lo mejor esa persona te compra algún día, nuevamente regresa. No lo sé. Sí. Pero de que se va a quedar, que contigo hay honestidad y confianza, eso se va a quedar con eso. Y las personas compramos por confianza, por Sí. seguridad, pero es haciéndolo desde la ayuda. Entonces, es algo sencillito para que si tú buscas ayudar y escuchar al otro, lo haces desde la abundancia, ya no es desde la escasez. Entonces, es un puro concepto clave. Sí, no, y yo creo que tienes mucha razón porque tú y yo no habíamos conectado en Miami, no platicamos ni conectamos y la verdad, o sea, sí te vi, pero no conectamos. Y esta vez en Dallas nos sentamos, te escuché hablar y la verdad me encantó tu vibra porque eres el que conecta a la gente, ¿no? Y dice, mira, deberías hablar con él. Ya conoces a tal persona. Y así es como deberíamos actuar todos, ¿no? Y la verdad, verte en tarima, o sea, para mí o sea, me dio gusto por ti, ¿no? Y qué bueno. Y por eso, digamos, y por todas las cosas que pasaron en 3 días, quise invitarte a mi podcast porque quería saber que, o sea, qué hace Aaron, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué puede darle a la comunidad, ¿no? ¿Qué podemos ayudar a los demás, ¿no? Pero la verdad creo que estás creciendo, vas a seguir creciendo y vas a llegar a tarimas mucho más grandes, ¿no? Que, que la que estuvimos, porque 200 personas, pero puedes llegar a miles, ¿no? Pero digamos que en este camino, ¿quién ha sido tu mayor influencia? O sea, has tenido, por ejemplo, no sé, tu papá, tu mamá tuvo mucho que ver, pero ¿hay alguien más que te ha influenciado para decir, sabes qué, de aquí di un salto más grande y he aprendido muchísimo? Fíjate, ahorita estoy pensando, ahorita se me vienen dos personas solamente. Mi primer mentor así, clave que dije, es más, se llama Octavio. Es Saludo para Octavio Díaz Octavio. Barriga, que es mi mentor del TEC de Monterrey, del campus Pachuca. Él es clave, pero ahorita me llevó de un punto A a un punto B. Pero ahorita con Jorge se ha dado otro punto, una coyuntura. Sí, ¿Por claro. qué? Porque de ahí se está escalando, se está abriendo puertas en otras escalas que no las veía. Es más, esto se dio, no sé, podría decir que solo. Un día Jorge me dice, Aarón, tú no obtienes lo que quieres, obtienes lo que trabajas, me dijo. Que tú nos has ayudado, se debe de agradecer y se debe de responder y corresponder. Como él ha estado sumando también, a él ha estado, pues vio valor
lo ha regresado y también pues me ha conectado. Digo, no hubiéramos tenido esta entrevista nosotros Sí, sí, si claro. Jorge no me jala, ¿no? Sí, Entonces, ahorita se me están abriendo otras puertas con otras industrias, con otras empresas. Como al final mi trabajo es trabajar con gente. En todos lados hay personas. Gente es sí. gente. Entonces, yo creo ahorita podría decir que esas dos personas son las que... Primero Octavio porque me estructuró bastante, aparte de todo lo que he invertido anteriormente, pero Jorge se está abriendo unas puertas en otra escala distinta. Sí, claro. Y vemos que es, muchas veces es, no lo pensamos, pero con quien te juntas o con quien tu círculo puede ser importantísimo, ¿no? No solamente personalmente, sino que puede crear sinergia con otras personas, o sea, el ponerte con otras compañías, el poderte tener cercanía a, no sé, a todos estos speakers, ¿no? Que vienen, eso digamos que no tiene valor muchas veces, ¿no? Sí, 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 no, como dices, no, En, primero no lo en dinero dimensionaba, monetario. sí, 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 también. Digo que es una industria que a lo mejor no tengo todavía el 100% del conocimiento, pero es algo que me gusta, es algo que me llena, es algo que me apasiona. Si una cosa me lleva a la otra, pues va dentro de mi pasión. No, no es como algo aislado, pues me gusta trabajar con Sí. gente. Y si lo hago directamente en los campos agrícolas, que es donde empecé la consultoría y ya estoy en otras industrias, pues al final sigo trabajando con gente, pues. Entonces, Hablando es de, conferencias adelante. sí, hablando de personas, de gente, ¿cómo la psicología le puede ayudar a alguien a pensar diferente, a llevar sus compañías o a empezar a emprender diferente? ¿Hay alguna técnica, algo que le pudieras dar, no sé, unos tips a nuestra gente y decir, mira, si haces estas otras cosas puedes crecer rápido? ¿Me puedes dar un ejemplo? Tú tienes una comunidad, tú tienes Yo, ya gente que te busca. Dame un ejemplo de los clásicos peros que te dice alguien. No pongamos nombres sí. de algo de lo que tú escuchas y sobre ahí, sobre un ejemplo concreto nos podemos ir. Digo, porque puedo hablar muy general, pero estaría padre sobre un ejemplo. Sí, claro, mira, yo guío personas que quieren invertir en bienes raíces, todo lo que es comprar, arreglar propiedades, venderlas, ganar, digamos, ganancias de ahí. Pero una de las, digamos, o varias de los peros o de las anclas que tienen las personas es que, por ejemplo, o es que no tengo dinero, o es que, ¿sabes que no sé cómo hacerlo? O no sé dónde encontrar esto. Entonces, hay todavía mucha desinformación y mucha gente no quiere, digamos que no, es riesgoso, ¿no? Y no quiere arriesgar por miedo, ¿no? Por miedo a perder, por miedo a perder su dinero, por miedo a no saber lo que estás haciendo o por miedo de no encontrar, digamos, el capital o el mentor que te pueda guiar, ¿no? Ok, va. Vamos a hablar del tema del miedo. Por ejemplo, el miedo, o más bien, la primera respuesta me dijiste, no tengo dinero. Alguien que no tiene dinero probablemente tenga algunos aspectos que lo hagan no tener dinero. En primera, pues tiene que tener un trabajo, ¿no? Sí. O sea, no, contigo no creo que llegue alguien que no tenga un trabajo. Llega gente que tiene un trabajo. Pero todos tenemos un ingreso, tengas empresa o tengas trabajo. Ese ingreso tiene una estructura de manejarse el dinero. Ya hay metodologías que te ayudan a entender cómo manejar el dinero. Hay reglas del dinero para manejarlo. Primero es aprender las reglas. Pero, muchos en la vida saben las reglas, pero el problema está aplicarlas. Como lo siguiente, muchos sabemos que ciertos alimentos nos hacen daño, pero ahí vamos y lo compramos. Sabemos que no nos cae bien ese panecito bien rico y recién salidito del horno de leña. Bien sabroso que está, pero pues me da colitis a mí. A mí me encanta y me da colitis, la verdad, cuando le entro seguido. Entonces, ya sé, si no controlo el deseo Sí. de comer, nomás estoy hablando de comer. Cuando me llegue la lana, va a ser difícil también controlar el deseo de no gastar, porque al final gastas en temas de que te dan placer. El placer no es lo mismo a necesidad. Entonces, va a haber aspectos personales de su historia de vida que si no los controla, o si no los trabaja más bien, porque puede ser que no lo controles, pero trabajarlos, entender por qué te cuesta, por qué te da ansiedad y lo calmas con ciertos alimentos que te dan dolor. Y a lo mejor la ansiedad se produce porque estás sobrepensando muchas cosas negativas. Porque piensas que te va a ir mal, porque piensas que tú no mereces, porque piensas que desde chiquillo pues te decían el tonto, el que no sabías, o porque no estudiaste según, ¿no? Porque nos enseñaron que tenías que estudiar para ser alguien en la vida. No, hombre, nos metieron un chorro de ideas.
No estoy diciendo que aprender sea malo. Estoy diciendo que con todas esas ideas pues, te hace sobrepensar cosas. No, es que yo no... ¿Cómo voy a construir, yo comprar casas, arreglarlas y venderlas? Pues ¿quién me creo? No, no voy a poder. No se la creen. No se la creen. Hay pensamientos persecutorios. Que entonces, hablando de lana, luego no lo pueden controlar porque la lana que les llega se la gastan por gastarla. Porque hay miedos, porque hay cosas. Claro, en cada caso aplica de forma distinta. Hay que revisar cada caso. Pero esas inseguridades que trae cargando de historia de vida, les hace no atreverse a tomar decisiones, no atreverse a capacitarse, no atreverse a estructurar el negocio o incluso eso amerita hasta hacer un plan con su esposa, tener mejor comunicación, llegar a acuerdos. Eso amerita a hacer preguntas incómodas. Hay mucha gente, por ejemplo en el Mastermind pasado de México, que no hizo libros, facturando millones de pesos, no de dólares, dice Jorge. De dólares los vamos a facturar, pero bueno, allá de pesos. Entonces dice, no hicieron libro, porque ¿qué tienen para aportar? Chingues. Ojo, hacer millones no significa Sí. que no, que solamente el que hace millones no tenga algo que aportar. No, tanto el que vive en situación de calle tiene cosas tan valiosas para aportar como el que hace millones. Pero el problema está en las ideas que uno trae acá. Entonces, las ideas que tienes te sabotean, te hacen que no te atrevas, te hacen que no preguntes. Por eso puse el ejemplo del libro. Porque hay gente que no se atreve a escribir un libro, no se atreve ni a preguntarlo, menos a hacer un libro. Menos, o sea, preguntar algo sencillo de, ¿cómo le hago, Antonio, con esta propiedad? Hay gente que por miedo o por creerse que no la va a hacer. Sí, claro. Entonces, hay muchas aristas alrededor de eso. Entonces, si yo pudiera resumirlo en una, tienen que revisar y explorar qué les está pasando. O si no la arman para explorarle, busquen quién les ayude a explorar. Porque a veces pues uno solo se cuenta su propia historia. La Sus cuentas propias mal. Y te la cuentas mal, ¿verdad? y te la cuentas mal de pasada. Entonces, yo lo veo así, Antonio. No sé si tenga sentido o No, 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 pero no, no, tiene todo el sentido, porque sí, mira, y nuestra gente, digamos que especialmente en Estados Unidos, o sea, ya no somos los que lavamos los platos, los que cortamos, o sea, el pasto y los que o sea, ya hay mucha gente que tiene capital, que sabe cosas, que puede seguir aprendiendo, que puede emprender en cosas mayores, pero tienen ese miedo o esas ideas limitantes de que no puedo, es que yo vine de un pueblo, o es que no sé qué tal si me roban, o sea, todas esas cosas, riesgo, todos tenemos riesgo, o sea, hasta salir a la calle, o sea, es un riesgo, esta vida es un riesgo, ¿no? Entonces, o sea, tienes razón en lo que dices y eso es lo que yo quisiera que nuestra comunidad entendiera, que muchas veces hay que aventarse, ¿no? Y hacer las cosas, aventarse, claro, con minimizando los riesgos, ¿no? Aprendiendo y dando, digamos, buscando valor en otras personas que ya lo han hecho, ¿no? Eso es lo que yo busco, por ejemplo, en Jorge Serratos, en Luis Falles, en esta gente que nos está enseñando cosas diferentes, el aprender lo que ellos ya han aprendido y que han masterizado, ¿no? Entonces, sí. tienes mucha razón. Y al final son ideas, porque información lo hablamos, ya existe, ¿no? Y gente que ya ha vivido los procesos ya existen. ¿Qué no te hace buscarlo? A ver, ¿cuántos de aquí, de los que estamos escuchando ahorita esta información, sabemos que hacer ejercicio nos ayuda? Todos. No ocupamos que nadie nos lo diga. Claro, Pero ¿cuánto sí, lo hacemos? Empieza por algo chiquito. Empieza por hacer lo que ya sabes que tienes que hacer, pero te haces pato. Pato me refiero a que te cuentas tú. Ahora sí que te pones flojo, pues vaya. sí, 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 Flojeas, no lo haces. Sabes que no tienes que tomar refresco, pero te vale y te lo tomas. Sabes de que, y no estoy diciendo que estás mal por eso, pero ya sabes que no te hace bien. Sabes que tienes que hacer ejercicio, pero algo te cuentas. No, es que el gimnasio y es que me hace falta, es que en el trabajo no tengo tiempo. Yo te puedo creer, pero si le buscas el cómo, sí, nada más a ver, si quieres hacer algo más grande, empieza por algo chiquito. Domina los pretextos del por qué no tienes que tomar refresco. Que si no tienes dinero para ir a hacer ejercicio, fíjate, si nomás resuelves esa, algo más grande lo vas a resolver. ¿Por qué? A lo mejor no tienes tiempo ni dinero. Párate de la cama, lagartijas, 10 abdominales y 10 sentadillas. Y empiezas así, con tu cuerpo y ahí al lado de tu cama.
Y es Porque gratis, si ¿no? algo chiquito no lo rompes, algo más grande va a ser más difícil. Exactamente. Por ejemplo, digamos, ¿cómo puedes ir de una mentalidad negativa a una mentalidad ganadora, positiva? O sea, ¿qué otros cambios necesitas hacer aparte de esos pequeños cambiecitos? Ok, primero, cuando tienes una mentalidad negativa es probablemente o porque estás en una situación de depresión o depresiva o en una situación de ansiedad constante. La parte depresiva probablemente está piensa y piensa en lo que pasó y le da melancolía y le da tristeza y no trae energías porque se está contando una historia que le está generando que le baje la energía y que le hace trizas. Hay que ver por qué trae esa historia, hay que analizarlo. A lo mejor se culpa de situaciones, a lo mejor se siente responsable de otras cosas que no fue. Si no lo trabajas, no vas a traer energía, no vas a traer mentalidad positiva. Y por el otro lado, si traes un pensamiento ansioso, no pensamiento ansioso, ansiedad, es porque estás piensa y piensa en el futuro. Piensa y piensa en lo que no fue, en lo que va a ser. Pero no positivo, sino negativo. El pensamiento negativo, o sea, uno puede traer, no, pues ahorita, no sé, yo me estoy recargando, para los que están escuchando nada más ahorita el podcast, yo me estoy recargando en la silla, porque estoy aquí en la silla. Y si me recargo, yo me puse las manos a la cabeza y digo, ¿y qué va a pensar la audiencia? Ese vato se cree mucho. ¿Es un pensamiento negativo o positivo? Negativo. Incluso Sí. proyectivo. ¿Qué es proyectivo? Pensamientos tuyos los pones en el otro y crees que el otro los piensa. Pero si yo no me doy cuenta primero cuando aparecen esos pensamientos negativos, pues va a ser difícil que tenga una mentalidad positiva en todo lo que emprenda y a todo lo que me dedique. ¿Por qué? Porque la mente va a estar atrapada en muchas interpretaciones e historias que te contaste en la vida. Ojo, tampoco es malo. Hay que entender por qué apareció. Primero, Sí, claro. detectar que lo tengas. Segundo, entender por qué apareció ese pensamiento. Ese pensamiento apareció para protegerte. Te adelantas y piensas en chingadera y media, pero te protege. ¿Por qué? Hay muchas historias de vida que en cada caso es distinto, pero es por protección, no es otra cosa. Nada más que después te chinga la vida. Aaron, por ejemplo, en tu familia, como no sé, en mi familia no, pero en tu familia se hablaba de dinero, ¿hubo escasez o había dinero en abundancia cuando creciste? Fíjate que había dinero, nunca hubo escasez. ¿Por qué digo que había dinero? Nunca era el tema de falta de comida, tuvimos techo, fuimos a colegio, había carro, entonces éramos clase media baja. No hubo tema de ese tipo, nada en ese sentido, al contrario. Mi jefe, pues nos ponía a chambear, le decían, a ver, inútiles aquí no quiero. Él antes fue mecánico antes que agricultor. Entonces él tenía un taller mecánico y me ponía a ayudarle de chamaquillo a agarrar los escapes, un escape con el otro junto para soldarlos. Entonces a mí me acuerdo que me caían las chispas y me quemaban y yo quitaba las manos y soltaba y cabrón, ¿por qué le sueltas? Yo estaba chamaco, 6 7 años y todo el fin, todos los sábados me llevaba al taller después de la escuela, o sea, después de lunes a viernes me llevaba al taller o a veces cuando terminaba las clases, digo la tarea, me llevaba un rato al taller porque el taller estaba pegado al lado de la casa, porque pues tiene un taller mecánico y entonces pues me tocó vivir en una situación con clase media baja, pero nos ponía a chambear. ¿Tú crees que eso te ayudó y lo hablabas al principio, ¿no? ¿Tú crees que te ayudó en tu trabajo, en la escuela, en ser una persona aplicada y buscar siempre el trabajo? Sí, definitivamente. Hay un video que ponen en redes sociales donde les preguntan a gente que va a correr. Den un paso adelante los que viven sus padres. Unos se quedan en la línea de salida y unos, no, dan 2 pasos. Dice que den 2 pasos adelante los que viven sus padres. Pues varios dieron un Sí. paso adelante y otros se quedaron. Ya desde ahí ya se quedaron. Ya desde ahí ya estás en desventaja. Que dé un Sí. paso adelante los que sus papás le siguen pagando la escuela y tú más te tienes que dedicar a estudiar. Otros varios, unos se quedaron en la segunda línea y otros varios avanzaron. Ahora, que dé un paso adelante los que aparte tuvieron la oportunidad de hacer deporte y estudiar. Pum, otros. Que den un paso adelante los que platican bien con sus papás, se llevan bien y les apoyan en sus proyectos, pues otros. Claro que me pusieron pasos adelante sobre muchas personas. Claro que si me enseñaron a trabajar, me puso más adelante de otros. Sí me pusieron adelante. Aunque te pongan adelante. Todos vivimos cosas y Sí. cada quien entramos en dilemas. Entonces,
No quiero decir, por eso me fue bien. Tuviste que trabajar para eso también, ¿no? O sea, Tuve que trabajar para poder nada más entenderme. Yo vivía con mucha ansiedad. Me acuerdo que en la universidad, en primero, me comía hasta 7 chocolates en una sentada de la ansiedad que me daba. Con el azúcar trataba de controlarla. O sea, era mucha ansiedad. ¿Por qué? Ideas que traía en ese momento. Traía mis rollos. Alguien podría decir, güey, pero pues si tú ni le sufriste en esto. Pues claro, no le sufrí en unos temas, ¿no? Viví otras en cosas. otros. Viví otras cosas. Pero bueno, esas otras cosas, al final, ni buenas ni malas. Cada quien nos toca capitalizar lo que tenemos. Porque si no, pues ahí muchos se van a victimizar. No, pues ese güey que estás entrevistando, ¿qué? Pues ese güey ya tenía pasos adelante. Si nosotros nos costó, mi jefe no estaba, se murieron, yo fui adoptado, yo esto y lo otro. O a mí me tiraban a león, me golpeaban. Hermano, donde te haya tocado vivir, qué chingón o qué lamentable. Pero estás vivo. Y si estás vivo, te toca salir de donde estás, a llegar al lugar donde tú deseas y quieres. Pero para eso hay que trabajarle. ¿Hayas nacido en cuna de oro o no hayas nacido en cuna de oro? Sí, y bien lo dice Jorge, ¿no? En su podcast, ¿no? Que hizo con el banco. Hay gente que nació con el control básico, ¿no? Y hay gente que nació con el control de legendarios. Y yo creo que la mayoría, o sea, no nos las pusieron fácil, ¿no? No ha sido fácil. Y yo creo que la mayoría de las personas estamos jugando con el control en modo legendario, ¿no? Porque por cualquier situación. Pero tienes razón, o sea, donde quiera que estemos, hay que seguir adelante y buscarle, ¿no? Y buscar opciones. Tony Robbins, uno de mis mentores, dice que cuando tienes un problema tienes que buscarle por lo menos de 3 a 5 soluciones. Y si no sales de ahí. Otra cosa, Aaron, por ejemplo, ¿dónde tú aprendiste el valor del dinero o hablar sobre el dinero? Ok, ¿dónde lo aprendí? De hecho, hace rato me lo preguntaste, que si en mi casa hablaban del dinero. Fíjate que como tal, claramente en la casa no se hablaba de dinero, pero me tocó ver, aunque no me lo dijeron mis papás así, pero me tocó ver que mi papá pues tenía su taller mecánico, que era dueño. Me tocó ver que después mi mamá fue directora de un área del CONALEP, una preparatoria en México, pero luego Yo al estudié en el CONALEP, Conalep, ok, en ya Puerto Escondido. Pátzcuaro, ella es de Mazatlán, pero le tocó irse a Pátzcuaro Ok. y ahí era líder de las trabajadoras sociales. Entonces, luego deja la relación de las trabajadoras sociales, digo, del CONALEP, la despiden. Y mi papá se sale del taller y mi mamá se hace cargo del taller. Actualmente mi mamá se hace cargo del taller y actualmente mi papá tiene un rancho productor de fresas. Ok. Entonces, pues mi abuelo tuvo sus negocios. Entonces, como tal, creces en el ambiente nadie me dijo, pues pon tu empresa, pon tu negocio, pero yo al verlo, como para mí era como normal, hay que Sí. hacerlo. Mi mamá sí vino de escasez económica, bastante escasez, pero pues le luchó, ¿no? Le trabajó. Mi papá no vino de clase baja, pero sí de una situación de mucho trabajo. Mi abuelo sí vino de escasez económica cañón, el padre de mi papá, y pues nos enseñaron a trabajar a todos, ¿no? Entonces, yo lo que te quise decir del dinero es que crecí viendo que era normal poner tu empresa, tu negocio, entonces lo entendí así. Nadie me habló del dinero como tal, sino lo aprendí ya más bien ya de grande, cómo administrar las reglas del dinero, cómo administrarlo, cómo trabajarlo, cómo manejarlo, pero lo entendí también desde la parte psicológica, porque al final el dinero es energía. El dinero también es un reflejo de cómo te administras tú internamente, del control de tu mente, de tu moral, de tus deseos y el reflejado en el manejo del dinero. Entonces lo entendí primero de ver a mis papás, luego de la parte psicológica porque lo ves. Sí, claro. Te preparan en la escuela, estudié la carrera de psicología y te preparan y pues, lo aprendes. Hay varios libros de ese tema, por no entrar en temas, digo en rollos. Y luego lo aprendí con mi primer mentor así muy clave en la parte de no me enseñó a manejarlo, me enseñó las reglas. Me tocó echarme varios libros, ya está de más decir todos los libros que hay del tema del dinero, muchos libros me ha tocado echarme y aplicarlo. Entonces, pues ahí es como que aprendí. Si podía decir reglas claves, tienes que tener lo clave, saber cuáles son tus gastos fijos. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto vas a ocupar de pagar de renta, de comida, de servicios, de salidas? O sea, lo fijo, lo fijo, lo fijo. Y lo que no es fijo. O sea, Sí. tienes que dividir el dinero y apartarlo y no gastártelo. Y la parte, y qué es una inversión. Saber qué es una inversión y en dónde puedes invertir. Luego, si tienes una empresa, buscar mínimo tener 6 meses de sueldo ahorrado
de tu equipo de trabajo y de tus costos de operación. Mínimo 6 meses, porque cuando hagas negociaciones con un cliente, no lo vas a hacer con el miedo, porque si no te acepta la negociación, vas a tener 6 meses que te van a estar respaldando de oxígeno puro. Sí, claro. Pero antes de eso tienes que pagar deudas, porque si no pagas deudas, pues ¿cómo vas a tener los 6 meses? Pues, So, es una psicología el dinero, o sea, es una psicología involucrada en todo esto del dinero también que a veces la gente no entiende. mira, es un tema espiritual, es un tema psicológico, es un tema también contable de entender la cuestión fiscal, o sea, y las reglas de donde vivas. Es un tema integral. Al final, el cómo manejamos el dinero refleja las carencias que traigamos internas que no hemos trabajado en esas áreas. ¿No? Lo espiritual, cómo te estás moviendo. Voy a poner un ejemplo así como muy chutado, que como que lo estoy sacando de a bote pronto porque Sí, conozco a alguien así, pero no tiene nada malo lo que voy a decir. Alguien que le va muy bien económicamente y vende macizo y tiene empresas y todo, pero por ejemplo, pues se mete con distintas mujeres, ¿no? Y no respeta su relación de pareja, su decisión. Pero, ¿qué pasa? Genera lana, pero el estarse metiendo con otras gentes, internamente genera culpa. Y cuando generas culpa, conscientemente buscas castigarte. Entonces, ¿cómo te castigarás? A lo mejor no atiendes a todos los clientes, no le das el servicio. O sea, te puede impactar de muchas formas porque inconscientemente va a decir, la debo, la pago. Entonces, desde ahí, ¿dónde te va a impactar? Pues en el bolsillo. Y en la parte espiritual, híjole, la fe, el confiar en el proceso, en si agradeces o no agradeces. Si no agradeces, no se mueve. Ahorita lo estoy diciendo como muy a grosso modo, sí, pero pues no sé, está como si yo le invito los tacos a alguien y esa persona, pues, pone que le invito seguido, pero nunca me da las gracias. Oye, gracias por los tacos, oye, gracias por invitarme a los tacos. Se los come y ni agradece. sí, no, Pues, ¿qué provoca? Hablando del agradecimiento, viéndolo pues, desde una parte espiritual. Si no agradeces, pues no te dan ganas de invitarle para la próxima, ¿no? Y más si es una y otra claro. vez. Entonces, si no conoces las reglas de tu ciudad, de cómo se maneja la economía, por ejemplo, del flip, si no sabes cómo se manejan esas reglas económicas, de qué porcentajes comprar las casas y cuáles no, y cómo impactan en las leyes, te va a golpear económicamente. O sea, es algo integral. El dinero se va a reflejar por lo que... La cantidad de dinero va a ser el reflejo de lo que traigas interno, trabajado o no trabajado. Yo así lo veo, ¿eh? Puede haber alguien con harta lana y no necesariamente significa que traiga muchas cosas trabajadas. Hay de todo, ¿eh? Claro. Hablando de otros temas, por ejemplo, en tu negocio, ¿tú siempre has hecho lo mismo o te has reinventado alguna vez? ¿Piensas que la gente, todos nosotros, o sea, yo me he reinventado, siempre deberíamos aprender, siempre deberíamos estar evolucionando? Sí, 16 años atendí pacientes en el consultorio, 16 años. Ok, 7 u 8 meses dejé de dar atención psicológica. Ya nomás la daba los sábados, porque entre semana seguía atendiendo de lunes a viernes la consultoría. Y hace 7 meses dije, hasta aquí, no puedo más. Mm, porque ya era muy desgastante. Era de estar de 7 de la mañana a 8 de la noche, nomás comía y ya. Entonces ya era muy desgastante. Entonces decidí dejar el consultorio, me dio miedo. Bueno, ya los clientes pues ya me daban para poder decir, está bien, ya dejo el consultorio, pero a la vez me daba miedo porque pues ya había una seguridad y pues me tocó reinventarme en ese sentido que ya llevaba pues en ese tiempo 5 años haciéndolo y ahorita pues casi cumplo los 6 años, ahora en septiembre con la consultoría, entonces pues hice esa transición totalmente a la consultoría y empezamos en la consultoría en el giro agrícola. Entonces ahí me tocó reinventarme otra vez porque apenas hace como medio año nos empezaron a jalar de otras empresas. Que ya lo veíamos, o sea, ya estaba en el proyecto, en el plan, trabajar. Al final trabajamos con gente. Entonces ya estaba. Y da miedo, sí, dan dudas. Y nos aventamos. La gente está pidiendo, la gente está acercando. Pues órale. ¿Qué pasa? Ahora estamos atendiendo no solo el giro agrícola, sino estamos atendiendo el giro empresarial. Pero, ahí viene otra cosa. En el giro agrícola, uno de los planes ahorita es, atendemos en línea, pero uno de los planes ahorita está en dar capacitaciones pues, totalmente en línea, pero ya con un ticket distinto. Y eso es, pues es otra vez dar otro, sí, sí, inventar otra vez, ¿no? saltar otra vez. ¿Por qué? Porque es cansado estar saliendo. Son muchas horas de manejar. Y simplemente ahora que estoy yendo a Dallas, ¿no? A tomar el Mastermind. No es cómodo. Me No, gusta, pero no es cómodo.
O sea, es invertir, pues es una inversión, pero En tiempo y en dinero, ¿no? En en tiempo y en todo. dinero. Y, y es incluso empezarlo a ver, acá, y si ponemos una empresa acá, Sí. ya está acá, ¿eh? O sea, esta reflexión no es ahorita, ya está acá, nada más que, pues ya cuando ves, dices tú, y eso, hablando de reinvención, ha sido constante últimamente, pum, 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 Sí. pum. Y por ejemplo, se ha dado que a raíz del acercamiento con Jorge, pues que me hay la posibilidad de estar en otros eventos más grandes. Y es también como, órale, o sea, otra vez, reinvención, da miedo, pero Sí. si te preparas, ahora sí que llega a pasar como un interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto, no? Que cuando te dan el interés del interés a Sí. lo largo de los años, pues ya cuando le vas invirtiendo año con año, con año, con año, llega un momento donde más rápido se Crece. da el Sí. crecimiento, como un interés compuesto. Así es como me ha tocado, así es como me ha tocado reinventarme y sí me ha dado miedo, pero lo hago. Claro que sí. Por ejemplo, cuando tú empezaste a tener cercanía con Jorge, ¿tú te la creías? O sea, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a acercarme, o sea, yo lo pensé, no quisiera ser amigo de Jorge y se empezó a dar, pero no me la creía, o sea, ni me la creo del podcast que acabamos de grabar, ¿no? O sea, no me la creía. Hasta esta vez que fui a Dallas, empecé a ver en el Mastermind, a decir, bueno, pues necesito creérmela, ¿no? Y, o sea, ¿cómo tú, digamos, esa cercanía, ¿no? Que tú dices, wow, o sea, sí, ¿cuánta gente no quisiera estar cerca de Jorge Serratos, ¿no? Y ser, digamos, ponerte en tarima como a ti y empezar esa relación diferente. O sea, Sí, fíjate que sí me la creía porque yo el acercamiento que tuve con él fue de a raíz de un documento que le di, ¿no? Que él lo mencionó sí, 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 claro, sí. Yo estaba seguro de lo que veía, se lo di con toda la certeza y, pues con la intención de que le sumara, ¿no? Entonces, no, en ese sentido no hubo duda. Más bien, tiempo atrás, años atrás, sí tenía muchas inseguridades, sí tenía muchas desconfianzas. Algo me ha servido invertirle tantos años en terapia, ¿no? Aunque dicen Sí, pues que esa madre es eterna, pero algo me ha servido. Entonces, pues hay confianza, ¿no? Sí me doy cuenta cosas que me siguen faltando muchas cosas por aprender y desarrollarme. Pues ya no lo veo como algo que me quite de seguridad. Pues digo, ah, qué sí. chido, me di cuenta de algo nuevo. No, hombre, para la próxima no me vuelve a pasar esto. O qué padre, voy a aprender tal cosa. Da miedo, pero el miedo no es como que me diga, me va a detener. Más bien digo, no, a ver, sé que tengo la capacidad para hacer esto, sé que voy a encontrar a las personas adecuadas, sé que voy a crecer y vamos a crecer juntos. Por ejemplo, con Jorge, que me dé el síndrome del impostor de, no, pues es que, ¿qué le voy a aportar? No, hombre, al contrario, sé que le aporto. Oye, y la otra de las cosas es que él es bien receptivo en muchas cosas, ¿no? Está abierto, como te decía, a muchas de las posibilidades y escucha a los demás, ¿no? A A la gente todos. que le trae valor, y casi a todos, ¿no? Él dice que todos somos iguales, ¿no? Y Y eso es lo que tiene, escucha. Y eso le ayuda, porque si no, le gana el ego y además todos tenemos algo que aportar. claro. Aarón, por ejemplo, para ti, ¿qué impacto quieres o qué impacto te gustaría que tu historia reflejara en los demás emprendedores, inversionistas, dueños de negocios? ¿Cómo quisieras ayudarlos? Ok, a ver. Hoy te estoy contando como la parte linda y bonita, ¿no? Desde el inicio. Hay una parte de mi historia de vida que no la he contado, en ningún lado, pero lo que quiero decir es, o sea, si lo toco la otra parte sin decir qué es, a ver, te podrá haber ido de la jodida. En muchas cosas pudiste haber tenido una vida nada agradable, nada fácil, pero tú eres responsable de ponerte donde tú quieras. Nada más que no esperes una que sea rápido. Dos, lleva tiempo. Tres, es con paciencia. Sí, Y yo te digo, yo no pensaba, hablando de Jorge, yo no pensaba que fuéramos a hacer amistad, etcétera. sí, Relación laboral tampoco pensaba que lo fuéramos a hacer. Pues confía en lo que sabes, no te veas chiquito. A veces es más uno cómo idealiza a las demás personas. Y, y eso sí, para acercarte a quien sea que quieras acercarte, busca dar valor. Pero si tú piensas, ay, ¿yo cómo voy a dar valor? Más bien, sí, trabájale primero en lo que crees de ti. La gente no estamos acostumbrados a trabajar en nuestro interior. Hay que trabajar en tu interior, en el cambio de mentalidad, en el cambio de la perspectiva. Además, creo que la parte que hago como tal no puedo pensar que motive. Si algún día cuento mi historia, la otra parte que me tocó hacerla en el evento del Mastermind de México, en el concurso que se dio, ahí sí lo hice para concursar y
pues a lo mejor puede decir, pues, motiva para decir, cabrón, si este güey también se levantó, pues porque yo no, ¿no? Sí, O sea, porque a veces son las historias, pues. Entonces lo pongo así, una historia más, pero todo para mí radica en la confianza de uno, en la confianza. Yo creo que tú tuviste que confiar en ti para decir, pues, ¿cómo no voy a enseñar mi conocimiento? claro. ¿Cómo yo no lo voy a transmitir? Sé que esto funciona y sé que le va a ayudar a mucha gente. Sí, exactamente. Y me tomó años, ¿no? Poderlo admitir, ¿no? Y poderlo decir, bueno, pues todo lo que he aprendido, ¿por qué me lo voy a llevar un día, ¿no? Sin haberle impactado la vida a otros, ¿no? Por lo menos enseñado lo que yo sé, ¿no? Y que sé que funciona, como te Sí, decía. sí, a veces te digo, son las ideas que trae más uno de la historia de vida que lo que eres capaz de hacer. O sea, es lo que te estás contando, eso es lo peor. ¿Tú piensas que, o cómo has impactado tú a otras personas con tu trabajo, con lo que haces? Fíjate que yo más que pensar que las empresas metan procesos, que sí, eso se tiene que meter, es impactar en el ser, en la esencia de la persona, porque de ahí se desprende y se refleja todo lo que traes, todo lo que traes se refleja. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que le ayuda a ver al empresario esos aspectos, puntos ciegos, que lo hacen entorpecer su operación, que lo hacen que no, el dinero no le luzca, que le hacen que la gente no le haga caso, no encuentre equipos, que le Sí, pase un chorro de cosas, pero todo se desprende del ser humano. Entonces, ¿cómo impacto? Cambiando esa parte de la historia de vida y impacto a sus trabajadores, porque este no es de que le vaya nomás al empresario bien, es a todos sí, les va claro. bien y no se trata nomás de dar dinero. Hay cosas que el dinero no paga, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que alguien le sonría a otro compañero. Algo sencillo, Sí, el dueño de la empresa. Algo sencillito así. O que el dinero te sepa, ¿no? Conozco amigos, empresarios, que traen lana también. Pero dicen, güey, ya estoy desmotivado de la empresa, güey. O sea, ya no me llena, güey. Me siento sí. vacío. Entonces reconectar, eso es yo creo que en la parte que más impactamos con mi equipo. Por ejemplo, para ti, en cualquier aspecto, ¿no? Puede ser dinero, puede ser relaciones, puede ser, no sé, espiritual. ¿Qué crees que es el éxito para ti en este momento? En este momento hacer lo que me gusta y aparte, pues que me paguen. ¿Y qué es lo que me gusta? Ayudar a las personas. Y fíjate, curiosamente del Mastermind pasado, a ni uno le ofrecí negocio. Mira, por mi Padre Santo, a ni uno le ofrecí negocio. Sí. Y se han dado. Y se han dado. ¿Cómo se dio? Ayudando. ¿Cómo se dio? Sumando. ¿Cómo se dio? Buscando que le vaya bien al otro, Sí, claro. en mi caso. Y aparte me pagan, digo, "Sí, ya vale, pues me gusta." Entonces para mí eso es el éxito, ¿no? Y estar con mi familia también. Porque parte de lo que quiero hacer mucho en línea es para poder estar más tiempo con mi familia. Claro. ¿Cómo quisieras que te recordaran en la comunidad, en las empresas que has ayudado las personas? Que dejen, que me gustaría que me recuerden pensando, que digan, ese vato me hizo pensar que todos los problemas que pasan en mi empresa, más que sea mi equipo, más que sean los proveedores, más que sean los clientes, es por lo que yo traigo dentro. Me hizo pensar y voltear a mi ser. Me hizo pensar y creer que se puede lograr, pero siempre trabajando en mi persona. Entonces, que me recuerden así, que digan, ese cuate me dijo algo más en la vida, que muchos lo han dicho otra vez, pero a lo mejor la forma en la que me lo dijo me hizo repensarlo. Me hizo que me llegara el mensaje, porque a veces no es no es el café que te entregan, sino cómo te lo dan. Entonces, a lo mejor mi forma de darlo puede hacer que al otro le caiga el 20 de pensar y apostarle en su persona. Eso es la forma en la que me gustaría que me recuerden. Último consejo le darías a la comunidad, especialmente la comunidad latina en Estados Unidos, la comunidad de México, de Latinoamérica, para todos aquellos emprendedores que todavía la están pensando, ¿no? Tienen una idea, pero todavía no la han capitalizado, no la han puesto en papel, no han hecho el proceso? ¿Qué les dirías? Ok, voy a hablar de lo que me ha tocado ver. Y con las pocas veces que he estado yendo a Estados Unidos, empresarios y emprendedores que no tienen una carrera profesional y con la idea de que porque no se prepararon y no estudiaron, mucha gente se siente menos, mucha gente se siente que no está lista y apta y capacitada, y el pensamiento que tienen los está limitando a muchos. El creer que porque les falta cierto conocimiento y capacidad les hace no lograr lo que quieres y que se sigan viviendo chiquitos. No, hombre, he conocido unas personas tan finas. ¿En qué sentido? Fino para mí es personas que son auténticos, que son ellos mismos, ¿no? Sin poses, Sí, que claro. les va re bien. Y dices tú, qué bonito, pero qué bonito más es que no los detengan sus pensamientos.
y que sus pensamientos sean los que los impulsen y no los que los frenen. Y si te están frenando, trabájalos. ¿Qué te está frenando? Lo que te frena es un pensamiento, no es dónde naciste, no es lo que viviste, no es si traes o no dinero, no es si traes o no traes conocimiento. Claro, sumo resta eso, pero lo primero es que estés donde estés, con lana, sin lana o con todo eso. El pensamiento que traigas y lo que te estés contando, eso es lo que te está frenando. Hay que trabajar esos pensamientos para que no te limiten y más bien para que te impulsen. Eso es lo que yo les diría. ¿Tú piensas que, por ejemplo, hay personas que tienen el potencial y que pueden llegar más lejos, pero todavía, digamos, lo siguen pensando? El problema es que no lo saben. Está como la abeja, que decía Jorge en el podcast no en el podcast, en la entrevista de Vancomer. Ya había escuchado ese dicho yo hace muchos años. Y voy a poner otro de un elefante que lo escuché en otro lado. No dicho, comentario. Que la abeja, anatómicamente, dice la NASA, que no está hecha para volar. Por tamaño de sus alitas, por el tipo de que tiene el cuerpo. Entonces, anatómicamente es imposible que una abeja vuele. Pero la diferencia es que la abeja no lo sabe. Sí. Y como no lo sabe, vuela. Eso es una. Y dos, en los circos, ¿cómo le hacen para que un elefante quede amarrado en una estaca? Porque claro, no hay estaca que detenga un elefante. Pero ¿cómo lo hacen? Físicamente hablando. Pero ¿cómo lo hacen? La estaca, cuando está chiquito el elefante pone una estaca lo suficientemente fuerte que detiene a un elefante. Entonces el elefante cuando se la amarran a la pierna, pues por más que jala y por el tamaño, pues no la mueve. Y como lo intentó muchas veces, llegó un momento donde se resignó. Llegó el tiempo donde creció. Pero el problema fue que creció su cuerpo, creció en habilidades, pero creció pensando que no podía zafarse de esa estaca. Entonces por eso un elefante ahorita no se suelta una estaca porque no lo intenta sin darse cuenta del tamañón de animalón que es. Así estamos las personas, no nos damos cuenta del potencial que tenemos por las creencias de que la NASA dijo que no podía volar la abeja. O por las ideas que te metieron de chiquillo y que te tienen estancado y amarrado a tus creencias. ¡Chingada madre! Nos detenemos más por lo que creemos que por lo que somos en realidad. Pues está cabrón. Es cambiar eso. Más que meterle más pinche conocimiento acá, es cambiar ese pinche pedo. Yo así lo veo. No, y tienes razón, y te digo, o sea, creo que todavía en nuestra comunidad nos hace falta, o sea, seguirnos preparando, seguir buscando opciones, seguir encontrando personas que te puedan elevar, ¿no? Y que te puedan sacar de ese pensamiento limitante, ¿no? Y tienes razón, o sea, hay cosas que muchas veces aquí en Estados Unidos nosotros, o sea, yo puedo decir, ¿no? Yo llegué de lavaplatos y haciendo de todo, ¿no? Pero mi pensamiento siempre había sido, ¿cómo logro el sueño americano, ¿no? ¿Cómo aprendo inglés? ¿Cómo hago? O sea, ¿qué pasos voy a seguir? Y como dice don Arnoldo de la Rocha, el que no sabe, el que no tiene un plan, el que no sabe para dónde va, ya llegó, ¿no? Porque no vas a ir para dónde más. Y Entonces, antes de saber a dónde vas, primero es por qué no te atreves ni siquiera a pensar a dónde vas. Es el pensamiento que te trae amarrado. No defines a dónde vas porque no te crees capaz ni siquiera de poder llegar allá. Hay gente que no se atreve a poner metas grandes porque, no, pues yo de dónde. Entonces, antes de definir a dónde van, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué piensas que no vas a poder cuestionar esas ideas que vendría siendo la abeja o el elefante? muy bien. No, Aarón, podríamos seguir platicando de muchas cosas más y todo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de pues platicar y de traer tus conocimientos a la comunidad. Espero que a todos nos sirvan. O sea, yo estoy haciendo nota acá al lado, pero ha sido un placer poder platicar contigo. ¿Dónde encontramos a Aarón? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo puede estar contigo, comunicarse contigo? Perfecto, en Instagram y Facebook y TikTok, Aarón Comunica. Con una Aarón Comunica. Ok, perfecto, pues ya lo escucharon. No se pierdan este episodio y síganos en las redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Flip Latino Legendarios. Síganos en nuestros webinars que tenemos cada semana, cada 15 días. Aarón, como última referencia, ¿qué le dirías a la comunidad en general? A ver, a todos la gente que busca invertir, que se asesoren, que crean en ellos, que si bien no tienes todas las respuestas ahorita, las vas a ir encontrando. Esto nunca para. No hay nadie que tenga todas las respuestas en la vida. No existe nadie que tenga todas las respuestas en la vida. Si se te está llegando la oportunidad, por ejemplo, de llegar a Flip Latino, si estás escuchando este podcast
Si te llegan nuevas informaciones de dónde invertir, de hacer algo, como en este caso con tu comunidad, a ver si te llega eso es porque ya lo estás vibrando. Y prepárate, aviéntate, dale. Ahorita es más difícil que falles con toda la información que hay y que también te estafen. ¿A qué voy? Porque puedes investigar ahorita, hasta le dices al chat GPT, oye, investigame a tal fulano, te lo investiga. Dice, este vato trae tales referencias. Confíen en ustedes, creo que a lo mejor es el resumen de todo. Y se escucha bonito, muchos lo han dicho, que no hay otra. Apuesta por ti, invierte en ti. Yo ahí veo la clave. A lo mejor dije más de lo mismo, pero yo ahí veo la clave. No, no, y tienes razón. Yo creo que las personas deberían invertir, cada quien debería invertir en uno mismo, ¿no? En seguir creciendo y en seguir aprendiendo, ¿no? Porque pues el cerebro es un músculo, ¿no? Y hay que ejercitarlo también. Entonces, pero Aarón, pues nos seguimos viendo enseguida y gracias por estar aquí, Flip Latino Legendarios, un placer y pues síganos en las redes y sigan a Aarón en su canal, en TikTok, en Instagram. Aarón Comunica, ¿no? Comunica. Perfecto. Bueno, pues esto ha sido Flip Latino Legendarios. Gracias a todos. Espero que nos sigan en YouTube y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Gracias, Aarón. Hasta luego. Hasta luego.